Buenas tardes. Qué bueno que nos puedan acompañar un domingo más a estar con nosotros estudiando la palabra. Agradecemos al Señor que nos ha permitido ya durante cierto tiempo estar estudiando el Evangelio de Juan. La verdad es que hemos aprendido demasiado, hemos aprendido mucho. Creo que podríamos profundizar aún más, mucho más de lo que hemos profundizado. Sin embargo, creo que lo que Dios nos ha permitido entender nos ha ayudado a tener más claro nuestros pensamientos acerca de lo que Juan nos está enseñando en este Evangelio. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Juan. Y antes de continuar, quisiera que me acompañaran haciendo una oración para pedir la ayuda del Señor. Te damos gracias, Señor, porque cada día tu amor es manifiesto en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos hablas, porque nos ministras, porque nos revelas la verdad de tu palabra. Y seguimos reconociendo, Señor, que sin tu ayuda no podríamos entender nada. Y nos acercamos a ti para rogarte que nos ayudes, Señor. Que nos ayudes a comprender lo que está escrito en tu palabra. Y no solamente a comprenderlo, sino también ponerlo por obra. Enséñanos a amar tu palabra. Enséñanos a obedecerte, Señor. Ayúdanos en este día con la exposición de tu palabra. Que tu mensaje pueda quedar grabado en nuestros corazones. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguimos todavía con la historia de Lázaro, de Betania y de sus hermanas Marta y María. Es un relato bíblico con muchas cosas que nosotros podemos aprender. Y al final del capítulo 11 es interesante ver lo que está sucediendo. Muchos judíos que presenciaron la resurrección de la resurrección de Lázaro, depositaron su fe en Jesús, creyeron en Él. Otros de los presentes no creyeron, pero se fueron a dar aviso a los fariseos y contarles lo que Jesús había hecho. Debido a ello, los principales sacerdotes y fariseos se reunieron en concilio para concluir qué es lo que iban a hacer con Jesús. Porque eran muchas las señales que él hacía. Estaban muy preocupados por su situación política, por cuestiones meramente terrenales, que las celestiales y eternas. Y desde ese día acordaron matar a Jesús. Y habían dado órdenes para que cualquiera que supiera dónde estaba, lo denunciara para que fuera arrestado. Después de ese milagro tan grande, único, maravilloso, vieron cómo ellos se sentían amenazados por las maravillas de Cristo y decidieron quitarle la vida. Lo buscaban para que esto fuera posible. Después de que Lázaro resucitó, Jesús se retiró con sus discípulos. Un tiempo se fueron a la ciudad de Efraín, cerca de una zona desértica, para después volver a regresar a Betania 6 días antes de la Pascua, de su última Pascua. Y es ahí donde entramos nosotros en el capítulo 12. Ahí en Betania, en la casa de Simón el leproso, se lleva a cabo una cena realizada en honor a Jesús. Ahí se encontraba Lázaro, se encontraba Marta, se encontraba María
y se encontraban sus 12 discípulos. No hace mención de algún otro personaje que estuviera ahí. Es un evento que se lleva a cabo con pocas personas. Definitivamente era un momento muy especial y el invitado de honor es Jesús. Hasta ese momento los discípulos y convidados no tenían conciencia que se acercaban los últimos días de vida de Jesucristo y de su ministerio. Pero lo que sí sabían era que los principales sacerdotes y fariseos habían dado la orden de que quien supiera dónde estaba, lo denunciaran para que fuera arrestado. Y vemos una característica en cada uno de ellos, en Marta, María, Lázaro, Simón el leproso y los discípulos. Vemos la lealtad que le tenían a Cristo. Porque vemos que ellos sabían dónde estaba Jesús y bien pudieron haber ido con los sacerdotes y los fariseos y denunciarlo. Pero amaban a Jesús. Una lealtad que los acompañó hasta sus últimos días de vida. Nosotros podemos recordar en el libro de Hechos, capítulo 5, a Pedro y a los apóstoles, que les fue ordenado por parte del sumo sacerdote no enseñar más en el nombre de Jesús. A lo que ellos respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No todo quedó ahí, sino que el resultado de la lealtad de ellos tuvo consecuencias. Fueron azotados y fueron intimidados para no predicar más en el nombre de Jesús. Esa ocasión fueron puestos en libertad. Una de las cosas más maravillosas que nosotros podemos observar es que salieron gozosos del concilio, porque Dios les había permitido sufrir por causa de su nombre. Y siguieron enseñando y predicando a Jesús en el templo y en las casas todos los días, porque algo tenían claro en su corazón: nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No solo honraban a Dios con sus palabras, también lo honraban con sus acciones, lo honraban con sus hechos. No vivían para ellos mismos, vivían para Cristo. Hoy en día, las personas quieren encontrarse a sí mismas, quieren verse realizadas cumpliendo sus sueños y metas en su beneficio personal. Muchas religiones y doctrinas filosóficas humanas apuntan a que el hombre deba aprender a amarse a sí mismo, pero jamás le enseñan que deba amar a Dios en primer lugar. Las personas creen que son el centro del universo y que el mundo gira alrededor de ellos. Todas las personas buscan ser leales a algo o a sí mismas. Depositan su fe en personas, en falsos dioses, en ellos mismos, en la falsa verdad que se han fabricado para sí mismos. Pero cuando se trata de ser leales a Dios, le dan la espalda. Odian la idea de tener que someterse a Dios, de amarlo, de honrarlo, de adorarlo, de obedecerlo. Porque su vida está girando alrededor de ellos mismos. Porque el rey de su vida son ellos mismos. Y no quieren otro rey, ni a nadie que los gobierne. Aunque no se dan cuenta que están gobernados por este mundo y por sus perversos y egoístas deseos. Dice un pasaje en la Escritura que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Esto nosotros lo podemos encontrar en la primera carta de Corintios, en el capítulo 1,
Y en el verso 18, dice así de la siguiente manera: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Solo los que han experimentado el cambio en sus vidas, la regeneración, la transformación, la salvación, pueden conocer el poder de Dios. El mensaje de la cruz, como lo dice este pasaje, es una locura para los que se pierden. Es ridículo, es una tontería, es algo retrógrada. Porque el mensaje de la cruz no se centra en uno mismo. No alimenta el egoísmo del ser humano. No alimenta su orgullo, sino que nos conduce a renunciar a ser dueños de nosotros mismos para poder ser de Cristo, para ser suyos, para pertenecerle a Él por voluntad propia, para que Él sea el Señor soberano de nuestras vidas, quien además nos ha comprado con su sangre para salvarnos de la paga de nuestros pecados. Leemos nosotros en el capítulo 12 de Juan, la primera parte del verso 2, que dice: y le hicieron allí una cena. La cena no fue por causa de ninguno de los presentes. La razón de la cena era honrar a Jesús. Las enseñanzas de Jesús, la manifestación de su deidad, poder y amor daban testimonio de quién era Él, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Marta servía con un amoroso servicio voluntario para su Señor. Como lo vimos en la enseñanza pasada, un servicio amoroso, sin quejas. Ejemplo perfecto de cómo debe ser nuestro servicio hacia Dios, y que debemos cuestionarnos nosotros si nuestro servicio es o no de calidad. Porque si nuestro servicio no es como el de Marta, es un servicio como el de un asalariado, un servicio obligado, porque lo tengo que hacer. Quien brinda un servicio como el de Marta, no está esperando recibir una recompensa. A cambio, no espera ser premiado. Se ve a sí mismo como un siervo inútil, que apenas ha hecho solamente lo que tenía que hacer. Y no por obligación, sino por devoción, por amor, por entrega, por gratitud. Lázaro estaba con Jesús haciendo compañía en la mesa, junto con los demás discípulos. Y María, ¿qué estaba haciendo María? María dispuso en su corazón ungir a Cristo con una libra de costoso perfume para luego secarlo con sus cabellos. Y se llenó de ese exquisito aroma donde ellos se encontraban. Algunas peculiaridades de lo que está sucediendo en este momento es que el perfume era nuevo. No se había usado anteriormente. Y otra más es que fue derramado completo. Nuestra vida debe ser como ese costoso perfume, usado completamente y exclusivamente para Jesús. No una parte amándonos a nosotros mismos y las cosas de este mundo y otra parte amando a Jesús, sino una vida completa y exclusivamente para Jesús. No escatimando el precio que se tenga que pagar, pues Cristo se dio completamente por nosotros.
Se mencionaba que el lavado de pies era una actividad propia de un siervo, por lo que era considerado una actividad humillante. Pero María no se siente intimidada ante la mirada atónita de todos los que estaban ahí presentes. No se ve avergonzada de humillarse ante Jesucristo. No le da importancia a la crítica que pudiera provocar su acción. Ella bien sabía delante de quién se encontraba. María no estaba preocupada por la aprobación de los presentes. Ella quería derramar lo más precioso, lo más preciado que tenía, sin escatimar el costoso precio. Que el Señor nos ayude a tener un corazón como el de Marta y María. Y clamemos y roguémosle a Dios que nos conceda un corazón como el de ellas. Es aquí donde uno de los discípulos de Jesús hace acto de presencia, presumiendo aparente piedad y preocupación por los más necesitados. En ese contexto, en ese ambiente de adoración, en ese ambiente de servicio, de gratitud, de generosa devoción, aparece un discípulo con aparente piedad y preocupación por los más necesitados. Y dice la primera parte del versículo 4 del capítulo 12 que estamos estudiando. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón. Observamos cómo Juan es cuidadoso y detallista al mencionar a qué Judas se está refiriendo. Nosotros, en nuestra lectura de la palabra, de la escritura, de los evangelios, nos vamos a encontrar que se hace mención de algunas personas que se llaman Judas. Sin embargo, se hace distinción de ellos. Uno de ellos es hijo de María y José, uno de los 4 medios hermanos de Cristo. Sus otros medios hermanos fueron Jacobo, también llamado Santiago, José y Simón. Judas, el medio hermano de Jesús, fue autor de la carta que lleva su nombre, la epístola o carta de Judas. Como otro dato interesante, a Santiago, otro medio hermano de Jesús, se le atribuye la autoría de la epístola de Santiago. Durante el ministerio de Cristo se rehusaron a creer en Él, pero la gracia los alcanzó y pasaron de la incredulidad a la defensa de la fe. Y vemos algo tan maravilloso que sucede en los hijos de María, en los hijos de José, en los hermanos de Cristo. Cómo la gracia los alcanzó. A pesar de que ellos mostraron incredulidad, a pesar de que ellos se burlaron de su hermano Jesús, la gracia los alcanzó. Hechos capítulo 1, versículo 14, nos da testimonio de la conversión de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Hay otro Judas. Este otro Judas que se menciona en la Biblia es Judas, hijo de Santiago, hermano de Jacobo, quien fuera además otro de los discípulos de Cristo, que también se menciona en el Evangelio de Lucas, capítulo 6. El apóstol Juan, como dijimos, tuvo cuidado de describir a cuál de los Judas estaba refiriendo, de cuál estaba hablando. Y dice Juan Iscariote, hijo de Simón. Hay al menos un par de ideas respecto al origen del apellido Iscariote. Una de las ideas es que adquiere su nombre debido a una región que se encontraba en Judea llamada Queriot. Y la otra idea del origen del apellido es porque hace referencia a un grupo de sicarios, un grupo de asesinos entre los judíos rebeldes. Y Juan registra en la segunda parte del versículo 4 que Judas iba a ser quien traicionaría a Jesús.
Nosotros anteriormente en el capítulo 6, versículo 64, encontramos que se hace referencia que uno de sus discípulos de Jesús le iba a traicionar. Y dice así el pasaje, Juan capítulo 6, versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. En la exposición de esta enseñanza no vamos a hablar de la traición de Judas, de cuando entregó a Jesús. Más adelante se podrá tocar el tema de la traición. Principalmente a Judas Iscariote, la mayoría lo podemos relacionar por la traición hacia Jesús. Pero tiene un pasado que detonó que eso ocurriera más adelante, el que él traicionara. Sin embargo, la traición fue el resultado de lo que se venía formando en su corazón de tiempo atrás por cada una de sus malas acciones. Se escribe poco de él, pero lo poco que se escribe nos revela cuál era su condición espiritual. No sé a cuántos de nosotros nos pueda llamar la atención y nos podamos preguntar ¿por qué Jesús escogería entonces a Judas Iscariote como uno de sus discípulos? ¿En su soberanía? ¿En su presciencia? ¿En su sabiduría? Jesús sabía por qué lo escogió como uno de los 12. Jesús sabía desde el principio que Judas Iscariote lo iba a entregar. Sabía lo que él era. En ese mismo versículo, más adelante del capítulo 6, dice en el verso 68 y 69, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vemos cómo Pedro está testificando que las palabras de Jesús son vida eterna, por lo que su plena confianza está puesta en Él y que estaban completamente convencidos de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el verso 70 de este mismo capítulo, Jesús le responde que Él los había elegido, pero que uno de ellos era diablo. No el diablo, sino más bien alguien que ha dejado gobernarse por Satanás. Dice el versículo 70, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. No me imagino la reacción de los discípulos cuando escucharon decir a Jesús estas palabras, que uno de ellos era un diablo. En ese momento no vemos a ninguno de ellos replicarle a Jesús. Y hasta ese momento ni siquiera Judas sabía que él era el que le iba a entregar. No sabía Judas que él era quien lo iba a traicionar. A veces las personas llegamos a hacer cosas tan malas, cosas de las que nos lamentamos, y nos preguntamos, ¿cómo fui capaz de haber hecho esta cosa tan terrible? ¿Cómo fui capaz de cometer tal acto tan perverso? Y te espantas de ti mismo. Dicen que la cruda más terrible de una persona que se alcoholiza no es la que experimenta su cuerpo, sino a lo que le llaman la cruda moral. El sentirse mal por la forma desmedida y descontrolada en la que bebió.
y las cosas que hace que él no haría en su sano juicio. Y esto le trae a la persona un malestar emocional. Hay personas que terminan asombradas al ver lo mal que han hecho y se preguntan, ¿cómo fui capaz de hacer esto? No es difícil saber el por qué las personas podemos llegar a ser capaces de cometer actos tan perversos que jamás hubiéramos imaginado hacer. Todo empieza con una mentira, con un robo, con un poco de codicia, un poco de lujuria, ¿por qué no? Un poco de alcohol, un poco de droga, un poco de malas compañías, un poco de coqueteo, por poner algunos ejemplos. Y no satisfechos con tan solo un poco, buscamos más, nos sumergimos más. No conformes con solo un poco, la práctica de pecado va ganando terreno en nuestros corazones, en nuestras vidas, engañándonos, haciendo creernos que tenemos el control sobre nuestras pasiones. Pero las pasiones, poco a poco, van controlando más y más nuestras almas, volviéndonos sus esclavos. Judas Iscariotes no se propuso en su corazón traicionar a Jesús. No se mentalizó que pasado cierto tiempo él haría semejante cosa. Ciertamente tenía una expectativa acerca de Jesús como el Mesías. Una persona que liberara a su pueblo del gobierno de los romanos. Tenía esas expectativas acerca de Jesús. Y quizás con el paso de los días, de las semanas, aún de los años, se fue decepcionando. Y él asimismo pudo haber pensado, no es el Mesías que yo estaba esperando. Pero su pecado lo llevaría mucho más lejos de lo que él se hubiera imaginado ser capaz. Muchos de los que hoy son asesinos, muchos de los que hoy en día son violadores, no se imaginaron que llegarían tan lejos. No se imaginaron que serían capaces de hacer lo que hicieron. El rey David jamás se imaginó adulterar con la mujer de uno de sus más confiables y mejores guerreros. Y tampoco se imaginó ponerlo al frente de la batalla en lo más recio para que lo dejaran solo y murieran. Si cualquiera de nosotros no nos humillamos ante Dios y rogamos que nos dé la victoria sobre nuestras pasiones pecaminosas, sobre nuestras concupiscencias, estas nos van a hacer pedazos. No debemos de ver nuestras faltas o nuestros pecados como un detallito, porque no lo son. Arrepintámonos y pidamos la gracia de Dios para ganar la batalla en contra del pecado. En Mateo capítulo 10, versos 1 a 4, en la versión Reina Valera 1960, dice de la siguiente manera: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Judas estaba entre ellos. Judas Iscariote era uno de los 12 discípulos
que habían recibido la autoridad de Cristo para echar fuera a los espíritus inmundos, para sanar toda enfermedad y toda dolencia, de tal manera que no despertaba ninguna sospecha de su entenebrecido corazón ante ninguna persona, ni ante ninguno de los discípulos. Ante Dios, ninguna de las intenciones de nuestro corazón pasan desapercibidas. No hay absolutamente nada que nosotros podamos ocultarle a Él. Él lo sabe absolutamente todo. Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuenta. Jesús conocía quién era Judas Iscariote. Judas Iscariote se convirtió en un perfecto maestro del disimulo. Logró dominar el arte de aparentar algo que no es. Pero no podría para siempre esconder lo que en realidad era y lo que había en el interior de su ser. Había un interés mezquino, un interés egoísta que lo estaba impulsando a permanecer con Jesús y con los demás discípulos. Él obtenía un provecho personal que lo mantenía cerca de ellos. Ese interés egoísta y provecho personal era el camino hacia su completa ruina. La sociedad en la que vivimos está llena de esos intereses egoístas, centrados en uno mismo. A la gran mayoría, en algún momento, se nos ha invitado a ver primeramente por nosotros mismos, por nuestros propios intereses, antes que el de los demás. Se nos enseña que debemos realizarnos como personas, que debemos de cumplir nuestros sueños, que debemos pasar de ideas a realidades y así cumplir la razón de nuestra existencia en este mundo, para sentirnos bien respecto a nosotros mismos, o para sentirnos realizados o sentirnos plenos. Se nos inundan de ideas como: descubre el campeón que hay en ti. Celebra quién eres en lo más profundo de tu corazón. Ámate a ti mismo y el mundo te amará. Otra persona, Pierre Corneille, dice: el amor propio es la fuente de todos los amores. Brent Brown: ser dueño de nuestras historias y amarnos a nosotros mismos a través de este proceso es lo más valiente que jamás haremos. Deborah Day dice: hazte una promesa a ti mismo. En este momento, declara que eres digno de tu tiempo y energía. Christian Nestel dice: nuestro primer y último amor es el amor propio. Steve Maraboli dice: la relación más importante que jamás tendrás es la relación contigo mismo. Frida Kahlo escribió y dijo: enamórate de ti, de la vida y luego de quien tú quieras. ¿Escuchamos nosotros en alguna parte de estas filosofías que se esté exaltando a Dios? ¿Que Él sea el todo de nuestras vidas? ¿Que Él sea nuestro Señor soberano? ¿Que en primer lugar sea a Él a quien amemos? No. Todo se centra en uno mismo. Tú eres tu Dios. Tú eres la persona más especial en todo el universo. Tú lo vales todo. Amate a ti mismo y el mundo te amará. Si todos están ocupados amándose a sí mismos, jamás tendrán tiempo para amar a alguien más.
Estarán esperando por siempre que el mundo los ame, pero eso no va a suceder. Judas Iscariote vio por sus intereses, se amó a sí mismo y terminó en la ruina. Terminó despedazado, destruido, muerto en sus delitos y pecados. Dice el versículo 5 del capítulo 12 del Evangelio de Juan que estamos estudiando. ¿Por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres? Se ve que Judas era muy bueno en las matemáticas, se ve que rápido hacía números. Qué gran contraste, qué gran diferencia la actitud de Judas con la de Marta y María. Cada uno de ellos valoraba de forma distinta a Jesús. María consideraba como poco lo que había hecho para Jesús, mientras que Judas mostró menosprecio por Cristo, pues consideraba que era un derroche el uso del costoso perfume para ungir a Jesús. La actitud de Judas demostraba lo poco o nada que valoraba a su maestro. Mientras que María tenía profunda gratitud por la resurrección de su hermano Lázaro, Judas no tenía ni una gota de agradecimiento por haber sido escogido como uno de los 12 discípulos que caminaron de cerca con Jesús. María no vivía para sí misma, a diferencia de Judas, que solo pensaba en sí mismo y en el dinero. María amaba a Cristo. Judas no, y solo se aprovechaba. La acción de María fue un acto de generosa devoción. El acto de Judas, un acto de completo egoísmo y menosprecio. María adoraba a Jesús, mientras que Judas solo ponía pretextos para no hacerlo. Judas le estaba echando en cara el derroche del costoso perfume a María. Y vemos algo terrible que sucede y lo que provoca su comentario de Judas y su murmuro. Provocó que también los otros discípulos hablaran en contra de María y acerca del costoso perfume. De esto nosotros nos podemos dar cuenta en el relato paralelo que se hace en Mateo, capítulo 26, versículo 6 a versículo 13, que dice de la siguiente manera: Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer, con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿Para qué este desprecio? Este desperdicio. Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Dice el versículo 13: De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Vemos lo terrible que sucedió aquí. Judas contaminó su murmuración a los demás discípulos. Su actitud los logró arrastrar, logró que los
demás discípulos comprendieran la situación de la misma manera en la que él la percibía, mostrando menosprecio a Jesús, murmurando en contra de María. Jesús tuvo que reprender a Judas y a los discípulos y mandarles que la dejaran en paz. A la vez que él estaba aplaudiendo la acción de María, mostrando aceptación de su amorosa y generosa devoción. Creo que parte de este relato debe enseñarnos a ser cuidadosos en las cosas que decimos cuando hablamos de las personas. Porque vemos lo terrible que ocurre en este momento. Tener que arrastrar a los demás con las palabras que has dicho. Y de una forma negativa, una forma incorrecta, de una forma pecaminosa. Por no ser cuidadoso de las cosas que decimos y con quién las decimos. Siguiendo con nuestro estudio, en el versículo 6 del capítulo 12 de Juan, dice lo siguiente: pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Judas fue muy astuto para hacer creer a los demás que él tenía una genuina preocupación por las necesidades de los pobres. Parecía muy piadoso. Creo que debe llevarnos a reflexionar acerca de los motivos del servicio que hacemos para Dios. Muchas veces Jesús reprendió a los fariseos por su hipocresía. Les hizo manifiesto cuáles eran sus verdaderas intenciones. Amaban el reconocimiento público. Amaban ser admirados por el pueblo y considerados como grandes hombres de Dios. Pero todo eso era solamente una fachada. Era una farsa. Porque lo que había en su corazón era putrefacción del alma. Solo querían la admiración para ellos. Solo querían el reconocimiento humano. Solo querían los aplausos para ellos mismos. No estaban pensando en honrar a Dios. No estaban pensando en agradarle. Debemos estar preocupados por el concepto que tenga Dios de nosotros, que preocupados por lo que los hombres piensen de nosotros. Debemos estar completamente dedicados para agradar y obedecer a Dios antes que a los hombres. Vemos que parte del ministerio de Judas Iscariote era ser el tesorero. Él era quien administraba la bolsa de dinero. Al ser él quien resguardaba la bolsa del dinero, no despertaba sospechas que tuviera una mala intención. Judas tenía un problema con el manejo de las finanzas. Amaba el dinero y se amaba a sí mismo. Abusaba de la confianza de los discípulos y de Jesús. De tal manera que se volvió su costumbre sustraer lo que no era suyo. La luz pone en evidencia lo que hay a nuestro alrededor. La generosa y genuina devoción de María puso en evidencia las verdaderas intenciones de Judas. ¿Durante cuánto tiempo Judas logró convencer a todos que era uno de los 12? Era un maestro en el arte de fingir, tanto que ninguno dudaba de él. Era falso. Aprendió a comportarse como los demás. Aprendió las formas.
aprendió las palabras, aprendió el lenguaje. Era cuestión de tiempo para que fueran manifiestas sus intenciones engañosas y perversas de su corazón. De Judas se escribe poco, pero lo que se escribe de él es suficiente para conocer cuál era su condición espiritual. La historia de Judas nos debe enseñar a guardarnos en contra de defectos pequeños y graduales que ganan fuerza y poder en nuestras vidas, y que podrían abrir la puerta a la influencia más mortífera. Su historia también es un gran recordatorio de que las apariencias nos pueden engañar. Quiero invitarte, por último, me acompañes a leer un pasaje en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21 a versículo 23. Son palabras de Jesús que dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y lo mencionábamos, Jesús le dio autoridad a Judas. Y él era como de la persona que se describe en este pasaje, profetizando en el nombre de Cristo, echando fuera demonios, haciendo milagros. Con todo y eso, él era un maestro del disimulo. Engañaba, robaba, no amaba a Dios. Podemos cada uno de nosotros ver cómo nuestra vida se compara con la de Marta, cómo se compara con la vida de María, o cómo se compara con la vida de Judas Iscariote. Debe llevarnos a reflexionar acerca de nuestra conducta, acerca de nuestro amor por Dios, acerca de nuestra devoción, acerca de nuestra piedad. ¿Cómo quién somos? ¿Qué de lo que era Marta, qué de lo que era María o qué de lo que era Judas somos nosotros? Hemos visto en repetidas veces algunos pasajes que hablan acerca de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que los hombres, los seres humanos, no muramos en nuestros pecados. No muramos a la manera en que Judas murió, siendo falsos, siendo hipócritas, pretendiendo ser algo que no somos. Y no es la voluntad de Dios que eso suceda para nosotros. Dios quiere rescatarnos, Dios quiere limpiarnos, Dios quiere perfeccionarnos. Dios quiere que estemos con Él en la eternidad. De tal manera que examinemos nuestras vidas, vayamos con Dios y preguntemos: ¿cómo me ves, Señor? Examina mi corazón, ve lo que hay dentro de él. David, conociendo su pasado, conociendo sus pecados, las cosas que él había hecho mal, le decía a Dios: líbrame de mis pecados que me son ocultos. Y creo que cualquiera de nosotros podemos acercarnos a Dios y pedirle que nos purifique, y pedirle que limpie nuestras intenciones, y pedirle que perfeccione nuestras vidas, que nos ayude a amarle de corazón. Que nuestro amor sea sin fingimiento, como dice las Escrituras.
Este era el mensaje que quería compartir con ustedes. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta transmisión y quiero invitarlos nuevamente a que hagamos una oración juntos, agradeciendo a Dios por su palabra. Señor, ayúdanos a reconocer tus maravillas, a reconocer tu amor, a reconocer que tú eres 3 veces santo, único, majestuoso, soberano, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Ayúdanos a humillarnos delante de ti. Ayúdanos a tener una generosa devoción y amorosa como la de María, un servicio como el de Marta, sin quejas, no esperando nada a cambio, solo por gratitud, solo por amor, por lo que tú eres, Señor, por quien tú eres. Ayúdanos, Señor. Aun si hubiese un corazón como el de Judas Iscariote, y tú, Señor, en este momento nos estás alertando, ayúdanos, Señor, a prestar atención a tu advertencia. Ayúdanos a escuchar tu palabra. Ayuda a aquel que se ha visto reflejado en la vida de Judas, para que pueda correr a ti, Señor, para que se pueda humillar, para que pueda arrepentirse de sus pecados, Señor, para que pueda volver su corazón a ti, para que clame por misericordia, por ese oportuno socorro. Permite, Señor, que haya arrepentimiento en nuestros corazones, en aquel, Señor, que se ha visto falto, en aquel que se ha visto reflejado en Judas. Permite el arrepentimiento. Permítele, Señor, volverse a ti. Porque tú no quieres la muerte de nadie. Tú no quieres que nadie perezca. Tú no quieres que nadie sea condenado por la eternidad. Tú has hecho todo, Señor, para que un día podamos estar contigo en la eternidad. Permite que haya corazones sensibles, corazones sencillos, corazones quebrantados, Señor, reconociendo la necesidad que tienen de ti. Señor, que no busquemos amarnos a nosotros mismos, que no sigamos, Señor, las enseñanzas de esta sociedad, que solamente están preocupados por su propio bien, pero no se preocupan y no se ocupan en amarte, Señor. No se preocupan en amar al prójimo. No se preocupan en perdonar a aquel que le ha ofendido. Ayúdanos a nosotros, Señor, a tener un amor genuino por ti. Amarte a ti por sobre todas las cosas. Amar a nuestro prójimo. A perdonar a aquel que nos ofende. A orar por aquellos que puedan hablar mal de nosotros. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Síguenos ayudando en las próximas enseñanzas, Señor, a poder comprender más de tu perfecta voluntad. Bendice, Señor, a cada persona que ha escuchado este mensaje. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Pues están todos despedidos. Les deseamos que tengan una buena tarde y les invitamos a seguir viendo las enseñanzas. Aun si no han tenido la oportunidad de escucharnos anteriormente, también les invitamos a que vean las enseñanzas pasadas. Todas están en la página de Facebook. Y pues que tengan buena tarde. Que Dios les bendiga. Hasta luego.